Buenos días, profesora, compañeros. A continuación le presentaremos el trastorno lógico-matemático. La presentación estará dada por mi parte, Roberto Guerra, Yasuri Nestroza, Leila Jordán y Michael Poveda. En la introducción, en general el alumnado suele considerar que las matemáticas constituyen junto con el lenguaje las dos materias con mayor grado de dificultad. El aspecto lógico, deductivo, formal que caracteriza las matemáticas, la complejidad de los conceptos, la estructuración jerárquica de estos, la funcionalidad de los contenidos y finalmente la utilización de un lenguaje formal muy distinto, natural, son razones que explican las dificultades en las matemáticas, que con la abreviatura sería DAM. En este concepto hay tres términos: la alculquia, discalculia y el DAM. La acalculia son dificultades matemáticas producidas por una lesión cerebral. La discalculia se usa en el campo de la neuropsicología y las DAM son dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, se emplean en el campo educativo. Esto viene siendo una dificultad de aprendizaje relacionada con los números, conceptos de números, principios de conteo y la aritmética. En la etiología de las DAN, estas se dividen en cuatro conceptos, que son evolutivo, educativo, neurológico y cognitivo. El evolutivo, que se da en la estimulación que recibe el niño en las primeras etapas del desarrollo en la aparición; el educativo en la dificultad propia de la asignatura y de su enseñanza; y el neurológico en las lesiones de determinadas áreas cerebrales; y el cognitivo producido por procesos inadecuados. En los tipos, según las cuatro divisiones que tenemos aquí, se dan en base al Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que tenemos dificultades en el concepto del número, dificultades en memorización en los hechos aritméticos, dificultades de corrección de fluencia y de cálculo, y dificultades en el razonamiento matemático, que son subhabilidades del trastorno específico de aprendizaje que pueden ser alteradas en las matemáticas. Otros tipos, por otros autores, tenemos dificultades en las nociones básicas y principios numéricos, dificultades en la numeración y cálculo, y dificultación específica en la solución de problemas matemáticos. En la parte de nociones básicas y principios matemáticos, digamos que son muchas investigaciones que señalan que las primeras dificultades específicas del aprendizaje en las matemáticas aparecen durante la adquisición de conocimientos espontáneos. Para las dificultades de numeración y cálculo, estas se concretan en comprensión, escritura de números y operaciones, y las dificultades específicas en la solución de problemas matemáticos en las dificultades de resoluciones de problemas con los alumnos. A continuación, mi compañera Yasuri Nestroza. Estaba hablando con el micrófono apagado. Voy a hablar sobre lo que son las características y síntomas de la discalculia. Sabemos que el trastorno de discalculia cuenta con una amplia red de dificultades asociadas a las matemáticas, y sus características y síntomas van a variar según la edad del pequeño. Los síntomas pueden resultar cambiantes y presentarse de forma diferente de un niño a otro. No todos presentan la misma dificultad. Y normalmente esto empieza a ser detectable en la etapa de preescolar, cuando el niño empieza a desarrollar las habilidades del aprendizaje aritmético, y persiste durante la infancia, la adolescencia e incluso la edad adulta. ¿Pasan a la siguiente? Pásame a las... ok. Entre las características de la discalculia, podemos, en la primaria,
podemos señalar algunas tales como problemas para reconocer los símbolos aritméticos. Hay niños que confunden lo que es el signo de suma normalmente con el signo de restar. Confunden, por ejemplo, no son capaces de reconocer las palabras como más grande o menor que. También es frecuente que utilicen dados o abacos para contar, porque algunos utilizan hasta los dedos porque no son capaces de ellos contar de manera secuencial. También pierden la secuencia de los números. A veces te repiten, en una sola secuencia te repiten el número varias veces. Algunos te hacen los números al revés, y esto pasa a inclusive muchas veces, aunque el niño no tenga esta característica de la discalculia, ¿no? Donde a veces ellos, no sé, ustedes que tienen hijos pequeños, si les ha pasado de que cuando ellos llegan a segundo o tercer grado, muchas veces ellos a veces vienen y el 3 te lo hacen como si fuera una E, el 7 te lo hacen como si fuera una F, y no es que ellos tengan exactamente ese síndrome de la discalculia, sino que en algún momento pues les pasa esto a los niños también, pero sí es un síntoma grave en algunos niños, porque llegan inclusive a la secundaria todavía con ese déficit de que no saben escribir los números. De repente superan la escritura de los números, pero así mismo que como van avanzando, no logran afrontar ciertos problemas aritméticos ni algebraicos tampoco. Cada vez que van aumentando, así mismo van aumentando también sus problemas de discalculia. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. También pues llegan al bachillerato inclusive con esta dificultad. También le cuesta aplicar temas matemáticos a su día a día, estimar cuánto se van a gastar en total, no saben sacar un total. Ellos van a una cafetería, pagan, no saben cuánto les tienen que regresar devuelto. Todo esto se debe a una mala orientación, les cuesta mucho seguir indicaciones, se pierden, no sabe qué les ha dicho el profesor de matemática, de física, de química, que es donde tienen mucho que ver con los números, y más en lo que son bachilleratos en ciencia. La inseguridad a la hora de resolver un problema, nunca ellos se sienten seguros de resolver ese problema, y a veces son problemas sencillos, pero la falta de creatividad no los deja entender muchos de estos problemas matemáticos. No entienden las diferentes fórmulas, no entienden de que hay diferentes caminos para resolver un sinnúmero de problemas matemáticos. La verdad es que se les hace bastante difícil. Por favor. Entre las causas, bueno, tenemos inicialmente el concepto de la discalculia, se ha referido a las dificultades en el cálculo. Eso era, anteriormente se decía de que era solamente dificultades en el cálculo, pero es un concepto bastante restringido al ámbito de las habilidades de calcular, pero algunos estudios recientes se han dado cuenta de que no solamente es en el cálculo, sino que también presentan problemas en cuanto a los conceptos matemáticos, en cuanto a los conceptos, en cuanto a la resolución de problemas, medidas, y o sea que no solamente es en cálculo, sino que en todo lo que tenga que ver con números está metida la discalculia. La siguiente. Diferentes autores han señalado como causas tan dispares las discalculias como algunas, como siguiente, ¿no? Las lesiones cerebrales, algunos que han tenido accidentes, algunas alteraciones neurológicas, aparición tardía del lenguaje, problemas de memoria para automatizar las combinaciones numéricas básicas, y la utilización de un lenguaje inadecuado para el niño, porque a veces somos estudiantes universitarios o somos maestros y profesores y queremos utilizar un lenguaje que no está acorde a la edad del niño, y muchas veces ellos no van a entender este lenguaje, este tecnicismo matemático. Pues tenemos que hablar según ellos vayan aprendiendo a hablar. Muchas gracias. Siguiente. A continuación, el abordaje o tratamiento. El abordaje o tratamiento en el aprendizaje consta de 4 pasos.
terapias psicosociales y conductuales, terapia en entrenamiento especial, terapia de medicamentos y educación especial. Siguiente. Adecuaciones de acceso al currículo. Es crear las condiciones tanto de iluminación, las condiciones sonoras y las diferentes condiciones para que el estudiante pueda trabajar en un ambiente cómodo, y las diferentes condiciones físicas y de iluminación. Siguiente. Ejemplo de adecuaciones de acceso al currículo. Tenemos las relaciones con adaptaciones en las instalaciones de las escuelas, como la colocación de rampas, la colocación de andamios, para trabajar con estos niños con discapacidad y pueda facilitarse la entrada al colegio o a las escuelitas más que nada. Las relaciones con cambios en el aula del alumno. Tenemos que en el aula de clase tener pues ver cómo el mobiliario lo adaptamos, cómo tapamos los orificios para que no entre el ruido al aula de clase. Y las relaciones con apoyos técnicos o materiales específicos para el alumno. Aquí pues la utilización de diferentes máquinas, como es el caso de la máquina Perkins y la utilización del abaco Kramer, pues para un mejor desenvolvimiento de los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, a continuación, mi persona con los problemas, algunos ejemplos de problemas de trastornos lógicos matemáticos. Por ejemplo, como mencionaban mis compañeros, en la parte de numeración en primaria, por ejemplo, tienen dificultad con el reconocimiento de los números, por ejemplo, de las cantidades versus el número. Tienden a no tener una asociación del número versus el objeto, ¿verdad? La concepción del número como unión de las operaciones de clasificar y seriar el objeto. Los fundamentos del sistema decimal. Las escrituras de número debido a los problemas especiales o de lateralidad o de comprensión del valor posicional de la cifra. Siguiente. Por ejemplo, en el caso del cálculo, los niños con dificultades de memoria no dominan automáticamente, automatismo del cálculo, no, por ejemplo, traen un atraso, ¿verdad? Ya que las matemáticas son una cadena, desde el inicio todo es un complemento de lo anterior. Entonces, al entrar a secundaria, que ya van a dar el cálculo, no recuerdan bien las tablas, entonces esto va a crear una dificultad. También muy importante, ya que como han dicho los compañeros, las matemáticas van, ¿cómo le digo? Van enlazadas con la lectura, con la comprensión. Entonces, leer y comprender y saber analizar los enunciados de los problemas también presentan dificultad con esto. Los que tienen también desorientación espacio-temporal, como los problemas son, a la mayoría, muchos profesores tienden a hacer problemas abstractos, no de la vida diaria, entonces el estudiante le cuesta ubicarse y entonces presenta esa desorientación, la falta de estructuración mental. Entonces tenemos que tratar de llevarlo a problemas de la vida, de la vida diaria, del día a día, para que ellos vayan asociando mejor. Siguiente. Por ejemplo, aquí tengo un problema donde el estudiante tiene que analizar, comprender la lectura, por ejemplo, y todo problema lleva sus pasos. El primero es la comprensión del problema. Luego, designar los datos que yo tengo.
y luego entonces plantear cuál sería o qué es lo que necesito. Y luego entonces empiezo con la resolución del problema y al final la comprobación, ¿verdad? Si existe, porque matemáticas, las matemáticas son exactas, así que él tiene que aprender o nosotros tenemos que llevarlo y a que él pueda comprobar y darles técnicas de enseñanza en matemáticas para, por ejemplo, en lo que es las operaciones de suma, resta, multiplicación, hay ciertas palabras que te llevan a asociar lo que es una suma. Por ejemplo, lo que es la resta, también hay ciertas palabras. Esas son técnicas que el profesor tiene que utilizar al momento de que el estudiante comprenda, que es lo inicial, de lo que él está de la lectura, del análisis del problema. Siguiente. En la parte de álgebra, como mencionaron mis compañeros, los estudiantes de secundaria, como traen un arrastre, tienden a confundir los signos también. Y también no saben, por ejemplo, que una X, la simbolización de las letras, no entienden que es un número o para qué sirve, que puede tener el valor único, infinitos valores, no comprenden ni respetan los significados de los paréntesis. Siguiente. Cabe mencionar que la finalidad de aprender las matemáticas es que los niños puedan resolver determinados problemas y aplicar conceptos y habilidades matemáticas en su vida diaria. Este es el concepto que todo profesor tiene que tener desde el inicio de primaria y llevarlo hasta la secundaria, ese concepto, por lo cual necesitan la intervención de diferentes factores tales como el razonamiento matemático, rapidez del cálculo, el conocimiento matemático y conocimiento lingüístico. Mis compañeros y yo hemos llegado a algunas conclusiones que tenemos las siguientes. Es importante destacar que no todos los niños que tienen problemas para realizar operaciones matemáticas tienen el trastorno de discalculia. Lo sustancial es detectar la frecuencia de los síntomas y además la discalculia no siempre está asociada relacionada con las operaciones. Puede ser que trae problemas cognitivos, ¿verdad? O ya problemas psicológicos. Una evaluación basada exclusivamente en las aplicaciones de un examen es muy limitada. El maestro debe disponer de otras fuentes como observaciones en clase, entrevistas, leer las tareas y trabajos escolares, ¿verdad? A ver si el muchacho terminó el problema, cómo resolvió ese problema, si lo dejó en blanco, si no lo dejó en blanco, llamarlo aparte y tener como una atención personalizada. Los pacientes los estudiantes necesitan una evaluación diagnóstica minuciosa y de orientación neurológica que tengan en cuenta la complejidad y de la discalia y sus múltiples fenotipos y por lo tanto pueden proporcionar una base por la planificación de un tratamiento eficaz. Muchas gracias. Compañera Yasuri. Sí, entre las recomendaciones podemos establecer que debemos poner reglas de comportamiento y rutinas desde el comienzo del año escolar. Es importante que los niños conozcan los procedimientos dentro del aula, comenzar las clases a partir de un contenido conocido en un estilo de repaso de lo aprendido para luego ir poco a poco introduciendo los nuevos pasos, escribir en el pizarrón un plan con los puntos más importantes que se tratarán durante la clase y por último utilizar una gran cantidad de gráficos y diagramas de referencias claros y de colores brillantes que sean llamativos para los niños, principalmente para los niños con discalculia, para que ellos puedan beneficiarse de las representaciones visuales de los problemas matemáticos. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una excelente noche. Gracias.